Era la Nochebuena cuando llegué a casa sin avisar. Encontré a mi hija Sofía temblando afuera, con apenas una blusa ligera, en medio de un frío que rozaba los 0 grados. Sin una manta que la protegiera, estaba encogida en una silla de madera junto a una maceta cubierta de nieve. Dentro de la casa, la familia de mi yerno reía, levantando copas de cava frente a la chimenea encendida. El contraste era insoportable. Ellos celebrando con lujo, y mi hija, mi propia sangre, abandonada en el frío. El corazón me dio un vuelco. Corrí hacia ella, la envolví con mi chaqueta de entrenadora de taekwondo, y la sentí helada, como si ya no le quedara calor en el cuerpo. «Sofía», grité con la voz quebrada por el pánico. Ella levantó el rostro, los ojos rojos, los labios pálidos apenas susurrando. «Mamá», su voz se deshacía en el aire, y se derrumbó contra mi hombro. La estreché con fuerza, tratando de pasarle mi calor. Le puse encima un jersey extra de mi mochila. Le acomodé el cabello húmedo pegado a la frente, y la alcé en brazos. Sus zapatillas empapadas cayeron en la nieve, dejando un rastro torpe detrás de nosotros. Mientras la sostenía, las risas dentro de la casa continuaban, crueles y despreocupadas. Pude distinguir la voz engreída de Raúl, mi yerno, presumiendo de algo entre carcajadas. A su alrededor la familia de los Whitlock, José, el padre con su aire de autoridad, Carolina, la madre con una copa de vino y sonrisa soberbia. Tamara, la hermana con sus 2 niños revoloteando brindaban con alegría. Me quedé helada. ¿Dónde estaba Sofía en esa fiesta? El banquete estaba servido sobre un mantel rojo intenso. Un pavo asado dorado, fuentes de relleno de pan de maíz, una ensalada de arándanos con trozos de manzana y pasas, copas de vino tinto brillando bajo las luces. Pero mi hija, la mujer que un día soñó con una familia feliz, estaba afuera, rechazada como si no mereciera un lugar en esa mesa. Unas horas antes, yo aún estaba en el aeropuerto de Madrid-Barajas, sudando después de una semana de entrenamientos con el equipo nacional de taekwondo. Había tomado un vuelo hacia Zaragoza, deseando sorprender a mi niña. El recuerdo de los entrenamientos, el calor sofocante del dojo, aún parecía adherido a mi piel, pero la helada de aquella Nochebuena me hizo tiritar. Mientras avanzaba por la nieve, mi corazón latía con emoción. Imaginaba la sonrisa de Sofía al verme aparecer de repente, como cuando era pequeña y corría a mis brazos para que le contara un cuento más antes de dormir. Sin embargo, al llegar, algo no encajaba. Llamé varias veces por teléfono en el taxi que me llevó a las afueras de la ciudad, pero ella no contestaba. Me convencí de que estaría ocupada preparando la cena con la familia de Raúl. Aún así, una inquietud me atravesaba el pecho. Al descender del taxi, el viento gélido me golpeó en la cara como cuchillas. Caminé por el sendero cubierto de nieve, mis botas hundiéndose con cada paso. Desde las ventanas, la luz cálida de la sala de estar se derramaba hacia afuera. Música navideña sonaba en un altavoz inalámbrico. Campana sobre campana, una de las canciones favoritas de Sofía en su infancia. Me acerqué, queriendo echar un vistazo. Vi a la familia Whitlock reunida, brindando con sonrisas satisfechas. Pero Sofía no estaba allí. Un ruido tenue en el porche me hizo girar. Un gemido apagado. Y la vi, encogida en aquella silla, los hombros frágiles sacudidos, el cabello pegajoso por la nieve derretida. La abracé con desesperación. Sentí su cuerpo temblar como un pajarillo atrapado en medio de la tormenta. «Estoy aquí, cariño. Estoy aquí», susurré entre lágrimas contenidas. La levanté, la sujeté contra mi pecho y juré que nada, ni el frío ni aquella familia, volverían a quebrarla. Pero entonces, desde dentro de la casa, otra carcajada cruel me atravesó como una cuchillada. Era la voz grave y áspera de José, el patriarca, diciendo con desprecio: «Eso es lo que llaman una nuera. Una mujer que ni siquiera puede tener hijos. 4 abortos. ¿No es suficiente vergüenza?». El eco de esas palabras me taladró el alma. Cada pérdida de Sofía había sido un mar de lágrimas compartidas en llamadas de madrugada. Y ahora esa gente la reducía a una burla. Mis puños se cerraron con rabia, mis uñas se clavaron en la palma, y comprendí que no podía quedarme quieta. Me acerqué a la puerta, con Sofía en brazos, y golpeé con fuerza. Nadie abrió. Golpeé otra vez, los nudillos duros, hasta que la madera vibró. Finalmente Carolina apareció, con una copa tambaleante de vino en la mano, los labios pintados de rojo brillante. «Vaya sorpresa, señora Teresa», dijo con voz melosa, forzada. «¿Por qué no avisó? Así habríamos sacado la alfombra roja».
La miré directo a los ojos, la ira ardiendo en los míos. Si les hubiera avisado, ¿cómo iba a ver esto? ¿Qué le han hecho a mi hija? Apreté más fuerte a Sofía, que respiraba débilmente contra mi hombro. Carolina arqueó una ceja, la boca torcida en desdén. Solo quería un poco de aire fresco, respondió con frialdad. No exagere, es Navidad. Entre, no se quede fuera en el frío. Un escalofrío me recorrió la espalda. Aire fresco. Mientras mi hija casi se congelaba a pocos pasos de una mesa rebosante de comida, detrás de Carolina, apareció Raúl, con la camisa medio desabotonada y una botella de vino en la mano. Mamá, cierra la puerta, dijo con arrogancia. Déjenla ahí fuera, hasta que se le pase la tontería. Las risas de la familia retumbaron de nuevo, crueles, como campanas huecas en la noche. Yo respiré hondo. Y supe que aquella noche sería el inicio de una batalla. La puerta aún medio abierta dejaba escapar la música navideña, pero mi atención estaba fija en el rostro insolente de Raúl. Con la barbilla en alto, su mirada desafiante rezumaba desprecio. ¿Quién llega a la cena de Nochebuena fingiendo fragilidad para librarse de ayudar? Soltó con una risa burlona. Sentí como el cuerpo de Sofía se encogía en mis brazos, como si quisiera desaparecer. Detrás, la voz de Tamara, la hermana de Raúl, resonó venenosa. Exacto, una mujer que no puede llevar un embarazo a término. ¿Para qué sirve? Inútil. Su carcajada se mezcló con el murmullo de los demás comensales, como cuchillos clavándose en mi pecho. Los dos niños de Tamara salieron corriendo al porche. Curiosos. Miraron a Sofía en mis brazos y soltaron risitas inocentes. La tía Sofía está en problemas, susurraron, antes de volver a reír. El rostro se me puso rojo de furia. Empujé la puerta con el hombro y después la pateé con fuerza. La madera crujió y la hoja se estrelló contra la pared. La sala quedó en silencio. Carolina derramó vino sobre la alfombra persa y la música se detuvo de golpe, como si alguien hubiera desconectado el altavoz. Entré con Sofía en brazos, dejando huellas de nieve derretida sobre el parquet. El ambiente estaba cargado, cada mirada hostil clavándose en mí. José me observaba frío. Carolina ya sin sonrisas fingidas. Tamara con un brillo de desprecio. Deposité con cuidado a Sofía en el sofá y la cubrí con mi bufanda. Sus manos aún temblaban, como si el hielo siguiera adherido a su piel. Me arrodillé, buscándole los ojos, tratando de infundirle fuerza, aunque por dentro yo era un volcán de ira y dolor. Raúl avanzó tambaleante, con la cara enrojecida por el alcohol. Aquí no vienes a montar un espectáculo, Teresa. Esta es mi casa, remarcó, con tono soberbio. Me puse de pie de golpe y lo señalé con el dedo, la voz quebrada por la furia. ¿Y tú te atreves a llamar a esto ser esposo? Tirar a mi hija al frío como si fuera basura. Eso es familia. El banquete seguía intacto en la mesa. El pavo humeante, el relleno aromático, el vino reluciendo bajo la lámpara. Un insulto a la miseria de mi hija. José, el patriarca, se levantó con calma, ajustando su chaqueta de lana. Su voz grave resonó con autoridad. Basta ya, Teresa. Esto es un asunto de familia. Una mujer que no puede dar hijos debe aprender a soportar. Así ha sido siempre. Sus palabras fueron como un martillazo helado. Vi en sus ojos la arrogancia de un hombre acostumbrado a dictar sentencias desde su cargo de juez jubilado. Miré de nuevo a Sofía, encogida en el sofá, el estómago rugiéndole débilmente. No aguanté más. ¿Y llaman a esto tradición? ¿Se dan un festín mientras mi hija tiembla fuera a 0 grados, sin abrigo, sin comida? ¿Eso es humanidad? Carolina se encogió de hombros, llevándose la copa a los labios con una sonrisa helada. Una mujer que no sirve para dar hijos. Aunque coma, es un desperdicio, dijo con veneno suave en la voz. Tamara la secundó desde la mesa, con tono ácido. Tu hija siempre usa la depresión como excusa para no hacer nada. ¿Acaso ha cocinado una cena decente para la familia alguna vez? Solo se encierra en la cama a lloriquear. Los murmullos de aprobación de otros parientes se alzaron. Risitas crueles flotando en el aire. Yo quería volcar aquella mesa repleta, exigir justicia con mis propias manos. Entonces Sofía, desde el sofá, intentó incorporarse. Sus manos temblorosas se aferraron al borde. La voz débil, apenas audible. Estoy tan cansada. Nadie me entiende. Las palabras se ahogaron bajo un rugido de Raúl. Basta ya. Cállate. Ya me has avergonzado bastante. Avanzó hacia ella, con la mirada helada.
Vi los hombros de Sofía hundirse, los ojos rojos a punto de romperse en lágrimas. Me interpuse de inmediato, el cuerpo erguido como escudo. En mi mente se agolparon recuerdos. Cada llamada de madrugada, cada llanto tras un aborto. 4 veces había escuchado a mi hija llorar, hasta quedarse sin voz. Y ahora, esa familia la destrozaba con burlas. En la ventana, alcancé a ver a Alejandro, uno de mis antiguos alumnos de taekwondo. Hoy, policía municipal de pie en el porche. Sus puños apretados, su mirada dura, dejaban claro que había oído y visto todo. Le hice un gesto leve, pidiéndole que aún no interviniera. Su sola presencia me dio un destello de esperanza. No estaba sola. Raúl dio un paso más, señalándome con el dedo, la máscara de cortesía ya rota. Te advierto, Teresa. Esta es mi casa. Si te metes, será peor. Apretó los labios en una sonrisa torcida, convencido de que yo retrocedería ante el poder de su familia. Se equivocaba. Cerré los puños, los nudillos crujieron. Sentí toda la rabia de años comprimirse en ese instante. ¿Crees que puedes seguir dañando a mi hija sin pagar un precio? Le espeté con voz baja pero cortante. Estás muy equivocado, Raúl. Me giré hacia todos, la mirada encendida. José, Carolina, Tamara, todos ustedes van a pagar por lo que le hicieron a Sofía. El salón quedó en un silencio sepulcral, la tensión flotando como una mecha encendida a punto de estallar. Coloqué la mano sobre el hombro de mi hija y sentí su fragilidad bajo la bufanda. Esto ya no es un asunto privado, declaré, la voz firme. Esto es violencia doméstica. Las palabras cayeron como piedras en un lago, expandiendo ondas de shock en la sala. Carolina dejó escapar una carcajada burlona, girando el vino en su copa como si se divirtiera. ¿Violencia?, repitió con sarcasmo. Solo le enseñamos cuál es su lugar. Deberías agradecernos por soportarla tanto tiempo. Raúl se acercó más, los ojos rojos de alcohol y rabia, escupió sus frases, afiladas. Finge depresión. Finge dolor para no hacer nada. Nadie la golpea. Solo estamos hartos de su inutilidad. Luego me miró con una sonrisa torcida, como quien quiere clavar el golpe final. Enséñale otra vez, Teresa. Nadie pierde 4 embarazos seguidos, salvo que lo haga a propósito. Aquellas palabras fueron como una cuchilla atravesándome el alma. Vi a Sofía ahogarse en silencio, el pecho sacudido por un sollozo. Yo apreté los puños tan fuerte que las uñas se me clavaron hasta sangrar. Saqué el móvil del bolsillo. La mano me temblaba, pero marqué directo a la comisaría. Estoy llamando a la policía, dije con voz helada. Se levantará un informe, y ustedes responderán ante la ley. Raúl se quedó helado. La botella se le resbaló, manchando de vino rojo la alfombra. No te atreverías, exclamó. Pero su voz vacilaba. José avanzó, imponente, ajustando la corbata. No sabes contra quién te enfrentas, Teresa rugió. He pasado mi vida en los tribunales. Un simple llamado no nos hará temblar. Pero yo ya no pensaba retroceder. Había visto a mi hija casi congelarse bajo su desprecio. Y nada, ni siquiera el poder de un juez retirado, iba a silenciarme. Apreté el teléfono contra mi oído. La respiración agitada. Escuchaba el tono de llamada a la comisaría, mientras el salón entero me observaba con incredulidad. Estoy denunciando, repetí con la voz tan fría como el hielo de la calle. Se abrirá un expediente, y ustedes tendrán que responder ante la ley. El silencio cayó pesado. Raúl palideció, incapaz de sostener la botella que se le había escurrido de las manos. El vino rojo seguía expandiéndose por la alfombra como una mancha de culpa. No te atreverías, vociferó. Pero la vacilación en su voz lo traicionaba. José, con su porte de juez jubilado, dio un paso al frente, ajustándose la corbata con calma calculada. No sabes contra quién te enfrentas, Teresa. He pasado mi vida en los tribunales, viendo lo peor de la sociedad. ¿Crees que una simple llamada nos hará temblar? Sus ojos eran cuchillas, reflejo de un hombre acostumbrado a mover los hilos del poder. Yo apreté la mandíbula. Nada, ni su influencia, borraba la imagen de Sofía temblando afuera, como si no valiera nada. Tamara cruzó los brazos, una sonrisa venenosa en los labios. Adelante, llama. Veamos a quién creen. ¿A una vieja histérica o a una familia respetada como la nuestra? Su carcajada resonó segura, convencida de que yo fracasaría. Sentí una leve presión en mi manga. Era la mano de Sofía. Débil. Temblorosa. Sus ojos rojos me miraban con terror.
Mamá, por favor, no lo hagas. Yo solo quiero paz, susurró, apenas audible. Mi corazón se desgarró. Entendía su miedo a represalias, a más humillación. Pero también sabía que si me detenía, ella quedaría atrapada para siempre. Le apreté la mano con firmeza, transmitiendo mi valor. No tienes que tener miedo. Yo te protegeré, te lo prometo. La alcé otra vez en brazos. La nieve aún pegada a su ropa cayendo sobre la alfombra como fragmentos de un sueño roto. Ignoré las miradas de desprecio de la familia Whitlock. Solo sabía que debía sacarla de allí. A través del cristal empañado de la ventana, vi a Alejandro, firme en el porche. Su mano descansaba sobre la radio de policía, los ojos ardiendo con fuego contenido. Le hice un leve gesto. Él asintió con seriedad. Estaba listo para intervenir si era necesario. Salí de la casa sin mirar atrás. Detrás de mí, los gritos se mezclaban. Carolina mandando limpiar la alfombra manchada, Raúl golpeando la mesa con furia, José hablando con alguien al teléfono en tono sombrío, pero yo ya no escuchaba. Abracé a mi hija contra mi pecho y caminé hasta mi pequeño piso, cerca del Centro Nacional de Entrenamiento, donde había vivido durante años como entrenadora. No era lujoso. Un salón con un sofá viejo, una cocina sencilla, fotos familiares en la pared, pero para mí era un refugio, un lugar seguro donde proteger a mi niña del veneno de esa familia. Coloqué a Sofía en la cama, la arropé con mi abrigo más grueso, busqué en el armario un jersey viejo y se lo puse. Luego preparé una taza de chocolate caliente. Su aroma dulce llenó el aire frío. «Bebe», cariño, susurré, poniéndosela en las manos. Ella la miró sin fuerzas, los ojos vacíos, como si no creyera merecer ni una pizca de calor. El teléfono sonó. Era Alejandro. Su voz, grave y firme, me devolvió un poco de calma. «Señora Teresa, ya he registrado el informe inicial en la comisaría, pero los Whitlock no caerán fácilmente. Tienen contactos. Yo puedo declarar como testigo, si lo necesita». Sentí en su tono la determinación de un antiguo alumno que nunca perdió su nobleza. «Ayúdame a prepararme, Alejandro. Esta será una batalla larga», le respondí, con gratitud contenida. «Lo tengo, entrenadora. Estoy con usted», contestó con firmeza. A la mañana siguiente llevé a Sofía a una terapeuta en el centro de Zaragoza, la doctora Florencia, una mujer mayor de mirada bondadosa que nos recibió en un despacho acogedor. Tras hablar con mi hija, me miró con tristeza. Su hija sufre una depresión severa. 4 abortos, sumados a los insultos constantes de sus suegros, han destrozado su confianza. Necesita descanso, tratamiento y sobre todo sentirse segura. Asentí, el corazón encogido. Sabía que Sofía no estaba bien, pero oírlo de labios de una profesional fue como otra estocada. La vi encogida en la silla, las manos entrelazadas, y me culpé por no haber estado antes a su lado. Aquella tarde, Alejandro pasó por mi piso, sin uniforme, cargando una bolsa de fruta y unos viejos recetarios de cocina. Los dejó sobre la mesa, dudando un instante. «Sé que te gusta cocinar, Sofía. Pensé que tal vez empezar con algo sencillo, una tarta o una sopa de pollo, podría ayudarte a sentirte mejor», dijo con voz suave, aunque en sus ojos había preocupación. Sofía bajó la cabeza, agarrando el borde de su blusa. Murmuró: «Gracias, pero ya no creo que pueda hacer nada». Sus palabras fueron agujas en mi pecho. Vi cómo el rostro de Alejandro se ensombrecía, aunque no insistió. Solo asintió y dejó la bolsa sobre la mesa. «Señora Teresa, lo que necesite, dígamelo. Yo estaré aquí», afirmó antes de marcharse. Aquella noche, cuando Sofía dormía, me senté en la mesa de la cocina bajo la luz tenue. Entre montones de papeles, escuché un ruido. Un sobre grueso se deslizó bajo la puerta, silencioso como una amenaza. Lo abrí. Dentro, una nota escrita con prisa. «No te metas con la familia Whitlock si no quieres acabar igual de miserable que tu hija. Ríndete». La rabia me atravesó. Arrugué el papel y lo lancé al cubo de basura con fuerza. No me asustaban. Esa amenaza solo alimentaba mi determinación. Ellos creían que yo me rendiría. Se equivocaban. Esa misma noche, empecé a ordenar todas las pruebas. Recibos bancarios de los envíos que había hecho a Sofía. Mensajes llenos de mis palabras de apoyo. Cada documento era un recuerdo, pero también evidencia de cómo yo siempre había estado ahí, aunque ellos malgastaran el dinero. Recordé llamadas donde mi hija me pedía ayuda para comprar algo para la casa,
y Raúl se lo negaba. El bolígrafo se me partía entre los dedos de la rabia. Yo había confiado en él. Creí que cuidaría a mi hija, pero la trataba como un objeto, y cuando dejó de serle útil, la tiró sin piedad. A medianoche, Sofía se levantó tambaleándose y me encontró rodeada de papeles. Sus ojos rojos estaban cargados de miedo. «Mamá, tengo miedo de que ellos te hagan daño», susurró. Me acerqué y la abracé, sintiendo su cuerpo frágil en mis brazos. «No tienes que tener miedo», le aseguré con voz firme, aunque por dentro me consumía la angustia. «Desde ahora, yo te protegeré de todo. Te lo prometo». Pasé la noche entera revisando papeles bajo la luz mortecina de la cocina. Los recibos bancarios, los mensajes guardados, los informes médicos, todo lo iba clasificando como piezas de un rompecabezas. A cada hoja que tocaba, más me dolía ver cuánto había sufrido Sofía en silencio. Al amanecer, llamé a un viejo amigo abogado, Héctor, que me había ayudado una vez en un caso relacionado con el equipo de taekwondo. Me escuchó con paciencia y al final suspiró. «Teresa, los Whitlock tienen mucho poder en Zaragoza. Conozco a varios jueces que aún deben favores a José. Prepárate para una batalla larga». «Lo sé», respondí, «pero no voy a detenerme». Las semanas siguientes fueron un infierno. Cada noche, en mi pequeño piso, repasaba recibo tras recibo, informe tras informe. Esos números fríos eran pruebas de mi amor, pero también recordatorios crueles del dolor de mi hija. Finalmente, llegó el día del juicio. Sentí como si estuviera entrando a un tatami, preparada para el combate más duro de mi vida. Sofía caminaba a mi lado, la mano helada en la mía. Sus ojos rojos y las ojeras profundas revelaban noches sin dormir. Mantenía la cabeza gacha, queriendo desaparecer de las miradas. Yo me erguí, fingiendo ser su roca, aunque por dentro estaba temblando igual que ella. «Estoy aquí», cariño, le susurré apretando su mano. Ella asintió débilmente, sin levantar la vista. La familia Whitlock ya estaba allí, muy temprano, en la sala del tribunal. Raúl, impecable en un traje gris, se sentaba como si fuera el dueño de la sala. José avanzaba con paso lento pero firme, los ojos afilados como cuchillas, con una sonrisa de quien ya conocía el veredicto. En el banco familiar, Carolina y Tamara lucían elegantes, murmurando entre sí y lanzándonos miradas de desprecio. En la zona de espectadores, distinguía a Alejandro en su uniforme de policía. Me saludó con una leve inclinación de cabeza, sus ojos firmes me prometían que no nos abandonaría. Su presencia me dio un poco de alivio. Al menos no estaba sola. Asentí, agradeciéndole en silencio. El juicio comenzó. Mi abogado, Héctor, se levantó y presentó cada prueba con claridad. Las transferencias bancarias que envié durante años, demostrando mi apoyo a Sofía, aunque la mayor parte acabara en manos de Raúl. También presentó los informes médicos de la doctora Florencia, detallando la depresión de mi hija, tras 4 abortos, y los insultos constantes de su familia política. No solo sufrió físicamente, declaró Héctor, con voz cargada de emoción. Fue destruida emocionalmente. La trataron como a una extraña en su propia casa. Miré a Sofía, seguía con la cabeza baja, las manos entrelazadas, intentando contener el dolor. Yo quería correr a abrazarla, pero sabía que debía mantenerme firme y dejar que mi abogado hablara. Los jóvenes abogados de la familia Whitlock se levantaron después. Con trajes oscuros y voces seguras, retrataron a Sofía como una mujer perezosa que fingía estar enferma para ser mimada. La familia le dio todo, dijo uno. Techo, comida, comodidades. Pero ella falló como esposa. Sus palabras fueron bofetadas que me hicieron hervir la sangre. Llamaron a una testigo. La señora Isabela, antigua empleada doméstica de los Whitlock, subió al estrado con la mirada esquiva, la voz temblorosa. La señora Sofía era vaga. Se encerraba en su habitación y no hacía nada. Yo tenía que cocinar y limpiar. No podía creer lo que escuchaba. Mi hija, la misma que preparaba con amor tartas caseras para complacer a esa familia, tachada ahora de vaga, me levanté de un salto, incapaz de contenerme. Eso es mentira. Sofía nunca fue así. El juez, un hombre de mediana edad con rostro severo, golpeó con el mazo. Silencio, por favor. Esto es un tribunal. Me senté, el corazón desbocado, sintiendo que me ahogaba. Giré la cabeza hacia José y lo vi sonreír con un leve asentimiento al juez, como si un hilo invisible los uniera. Un escalofrío me recorrió la piel. Algo estaba mal. Muy mal.
Sofía permanecía encogida, las manos aferradas al asiento. Desde el fondo vi a Alejandro, la mandíbula tensa, los puños cerrados, conteniendo su propia rabia. Héctor no se rindió. Su voz se mantuvo firme. Queremos presentar una prueba clave. Una grabación de la Nochebuena, donde se escucha a los Whitlock insultando y ejerciendo abuso psicológico contra Sofía. Reprodujo el audio que Alejandro había grabado en secreto. La voz de Raúl resonó, cruel y helada. Solo finge depresión para librarse de sus obligaciones. Luego la de Carolina, llena de veneno. Una mujer que no puede tener hijos, aunque coma bien, es inútil. Y la de Tamara, sarcástica. Ni siquiera sirve para dar a luz. La sala quedó helada. Apenas se oían susurros de incredulidad. Vi a Sofía encogerse más, como si esas palabras volvieran a apuñalarla. El abogado de los Whitlock se levantó de inmediato. Objeción. Esa grabación es ilegal, hecha sin consentimiento. Viola la privacidad. El juez asintió con sequedad. La prueba es inadmisible. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. La prueba más clara del abuso, descartada por un tecnicismo. Los murmullos llenaron la sala, unos indignados, otros confundidos. Miré a Alejandro. Tenía la cabeza gacha, los puños temblando sobre las rodillas. Sofía escondió el rostro entre las manos, los hombros sacudidos por sollozos. Yo quería gritar, volcar la mesa del juez, exigir justicia, pero supe que en esa sala, la justicia no estaba de nuestro lado. José se mantenía sereno, arrogante, como si ya hubiera previsto todo. Apreté la mano de Sofía, intentando darle fuerzas, aunque dentro de mí solo había derrota. Tras varios días de juicio interminable, llegó el momento del veredicto. Me senté en la sala del tribunal con la mano de Sofía entre las mías. Sus dedos estaban fríos, temblorosos, y sus ojos rojos delataban noches sin dormir. Toda la semana había intentado ser fuerte por ella, pero cada noche, al regresar a mi pequeño piso, me invadía la angustia y la impotencia. Sofía permanecía a mi lado, el rostro pálido, como si la vida se le hubiera escapado poco a poco. Raúl entró con paso seguro, ajustando su corbata como si fuera otro día cualquiera. Detrás de él, Carolina se alisaba el vestido, los labios pintados de rojo oscuro, y una sonrisa de quien ya se siente vencedora. Tamara, con un atuendo llamativo, nos lanzó una mirada de desprecio. Y al fondo, José se mantenía imponente, con la mirada dura de quien controla los hilos invisibles de todo. En la zona de espectadores, Alejandro estaba de pie, aún con su uniforme de policía. Sus ojos firmes no podían ocultar la preocupación. Me hizo un leve gesto con la cabeza, un recordatorio silencioso de que no nos dejaría solas. Yo le devolví una mirada agradecida. Su presencia era un pequeño consuelo en medio del tormento. El juez, un hombre de mediana edad con rostro inexpresivo, entró y la sala se sumió en silencio. Una tensión fría se apoderó de todos, como si todos contuvieran la respiración antes de la sentencia. La voz seca del juez resonó. El tribunal concede la solicitud de divorcio a la demandante, Sofía, y al demandado, Raúl. Un rayo de esperanza cruzó mi pecho. Vi a mi hija romper en lágrimas silenciosas. Las lágrimas le corrían por las mejillas como un río contenido demasiado tiempo. Le apreté la mano con fuerza, rogándole calma. Al menos, la libertad del divorcio era un inicio para escapar de la jaula de los Whitlock. Pero las palabras siguientes del juez me golpearon como un martillo. El tribunal no reconoce las denuncias de violencia doméstica por falta de pruebas legales suficientes. En cuanto a los bienes, dado que Raúl aportó más al sostenimiento del matrimonio, se le otorga la mayoría de la propiedad compartida. Me quedé helada. El aire se me atascó en la garganta. Recordé la grabación descartada, los informes médicos torcidos en nuestra contra, los recibos bancarios que demostraban mi apoyo, todo manipulado. Miré a José y lo vi inclinar levemente la cabeza, con esa sonrisa arrogante. Comprendí al instante. Todo estaba arreglado. Con su pasado de juez y sus contactos en los tribunales, había manipulado la balanza. Me puse de pie de golpe, la voz quebrada por la rabia. Esto no es justo, esto no es justicia. El grito resonó en la sala, silenciando murmullos. Sofía me jaló de la mano con ojos de pánico. Pero no podía detenerme. Ustedes vieron cómo la trataron, escucharon lo que sufrió. ¿Y aún tienen el descaro de decir que no hubo abuso? ¿Se atreven a quitarle todo? Un guardia se acercó de inmediato, con voz firme. Señora, si no se calma tendré que pedirle que se retire. Lo miré con furia, luego al juez,
que permanecía impasible, como si mis palabras no tuvieran peso alguno. Me senté de nuevo, con las manos temblando, sintiendo que el mundo se derrumbaba bajo mis pies. Raúl se volvió hacia mí con una sonrisa torcida, ajustándose la corbata, como si celebrara una gran victoria. Carolina y Tamara se inclinaban la una hacia la otra, riendo en voz baja, asegurándose de que yo escuchara su burla. Esa risa fue como un cuchillo clavándose en mi corazón. José asintió lentamente, sereno, como si solo hubiera cerrado otro caso más a su favor. Miré a cada uno. La sangre hervía en mis venas. No solo le habían robado a Sofía la justicia, también me arrancaban la fe en un sistema que yo alguna vez creí justo. Mi hija cubrió su rostro con las manos, los hombros temblando por los sollozos. Quise abrazarla, decirle que todo estaría bien, pero no salía ninguna palabra. Al fondo, vi a Alejandro ponerse de pie de golpe. Sus ojos lanzaban fuego contra los Whitlock, las venas de sus brazos tensas. Lo vi apretar los puños, conteniendo una furia que amenazaba con explotar. Le hice una seña discreta para que se calmara, aunque yo misma quería gritar y romperlo todo en esa sala. El juez golpeó con el mazo. Orden en la sala. La sesión ha terminado. El sonido seco del mazo fue como un punto final que marcaba el inicio de un dolor nuevo. La gente empezó a levantarse, recogiendo papeles, murmurando. Yo seguía allí, abrazando a Sofía, sintiendo sus sollozos contra mi pecho. Quise consolarla, pero no existía frase alguna que aliviara esa herida. El fallo injusto no solo la despojó de bienes materiales, le robó la última chispa de esperanza. Raúl se acercó, triunfante. Se inclinó hacia mí, susurrando al oído con burla. ¿Ves, Teresa? Te lo advertí. No luches contra mí. No eres más que una vieja inútil. Su sonrisa torcida brillaba con arrogancia, como si me hubiera derrotado por completo. Un calor intenso me subió al rostro, los músculos tensos como un arco a punto de romperse. Tras años como entrenadora de taekwondo, había aprendido autocontrol, pero en ese instante, mis barreras se derrumbaron. Di un paso hacia adelante, el corazón latiéndome en los oídos, lista para hacer algo de lo que me arrepentiría. Pero Alejandro se interpuso rápidamente. Sus ojos ardían, los labios apretados, el puño listo para estallar. Era como si mi propia rabia se reflejara en él. La sala se llenó de murmullos. ¿Van a pelear?, se escuchó. Algunos sacaron sus móviles. Los flashes comenzaron a destellar. Raúl retrocedió apenas un instante, sorprendido, pero recuperó enseguida su arrogancia. Vamos, pégame, provocó con frialdad. Así te arruinas. ¿Quién crees que eres? Solo un policía de poca monta. El puño de Alejandro temblaba, sus ojos rojos por la ira. De repente, Sofía se soltó de mi brazo, corrió hacia él y se aferró a su brazo, sollozando con voz rota. No, por favor, no quiero que tú o mamá se conviertan en violentos como él. Yo solo quiero paz. Solo quiero seguir viviendo. Su llanto desgarrador rompió el silencio. Las lágrimas corrían por su rostro, mientras se aferraba a Alejandro como a su último ancla. Él quedó paralizado, respirando con dificultad. El puño rígido comenzó a aflojarse lentamente hasta caer a su costado. Bajó la cabeza, luchando contra la rabia que lo consumía. Los flashes de las cámaras iluminaron la escena. Sofía llorando y aferrada a Alejandro. Raúl con su sonrisa soberbia frente a ellos. Algunas personas en la sala, sin saber los detalles, empezaron a llorar también, conmovidas por la desesperación de mi hija. Vi a una mujer limpiarse las lágrimas, a un hombre sacudir la cabeza con tristeza. Pero los Whitlock permanecieron inmutables. Carolina y Tamara se susurraban, con sonrisas heladas en los labios. José asintió con calma, su aire de autoridad intacto, como si siguiera teniendo todo bajo control. El juez golpeó el mazo de nuevo, la voz cortante. Orden. Si esta interrupción continúa, haré desalojar la sala. Yo corrí hacia Sofía. La abracé fuerte, sintiendo su cuerpo tembloroso como el de una niña perdida. Alejandro permaneció a nuestro lado, la cabeza baja, con un gesto de culpa, como si él mismo se reprochara no haber hecho más. Le puse una mano en el hombro y asentí suavemente. Yo comprendía y agradecía que estuviera allí. Raúl se acomodó la corbata y se marchó con pasos firmes, mientras Carolina y Tamara lo seguían con risas frías que me taladraban el corazón. La sala se fue vaciando, hasta que solo quedamos tres. Yo, Sofía y Alejandro, compartiendo el mismo nudo amargo en la garganta. Abracé a mi hija aún más fuerte,
sintiendo su respiración débil contra mi hombro. Mamá susurró con voz quebrada, ya no quiero pelear más. Estoy cansada. ¿Podemos simplemente irnos a casa? Esas palabras me partieron el alma. Quise decirle que todo estaría bien, que seguiría luchando. Pero mi garganta se cerró y no salió ninguna palabra. La conduje fuera del tribunal, con Alejandro caminando en silencio a nuestro lado. La luz tenue del sol de Zaragoza se filtraba por las ventanas, pero no lograba calentar mi corazón. Sabía que ese fallo no era un final, era una declaración de guerra. Salimos del tribunal. Sofía caminaba con la cabeza gacha, los ojos hinchados de tanto llorar. Yo la sostenía del brazo, y Alejandro avanzaba junto a nosotras, en silencio, con la mandíbula aún tensa. En la calle la gente murmuraba. Algunos periodistas apuntaban sus cámaras, captando imágenes de Sofía abrazada a Alejandro en la sala. Esa foto, sin que lo supiéramos aún, se difundiría pronto en todas las redes sociales. Yo solo pensaba en sacar a mi hija de allí. La llevé a mi piso, pequeño pero cálido. Allí, la acomodé en el sofá y la cubrí con una manta. Esa noche, mientras ella dormía, la rabia hervía en mi interior. No podía aceptar que los Whitlock hubieran ganado en los tribunales. El mazo del juez había callado nuestras voces, pero en mi pecho ardía un fuego que no se apagaría. Al día siguiente, los periódicos locales ya hablaban del caso. Los titulares eran demoledores. Juicio Whitlock. Justicia comprada. Al leer esas palabras, sentí que al menos alguien más veía la verdad. En las redes sociales, el video de Sofía llorando y suplicando a Alejandro se volvió viral. Miles de comentarios inundaban la publicación. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo puede una familia con tanto poder tratar así a una mujer? Sofía merece justicia, no humillación. Los Whitlock creen que pueden comprarlo todo. Mientras los jueces nos habían dado la espalda, la voz del pueblo empezaba a levantarse. Pero esa misma noche, otro sobreapareció bajo mi puerta. Al abrirlo, encontré un recorte de periódico con una foto nuestra en el tribunal, y un mensaje escrito con tinta negra. No sigas, retírate. Esto no es tu guerra. Lo apreté entre mis manos, con la sangre latiendo en mis sienes. No me iban a intimidar. Esa amenaza, igual que la primera, solo encendía más mi determinación. A la mañana siguiente preparé a Sofía un desayuno sencillo. Pan tostado con mantequilla y un vaso de leche caliente. Ella se sentó lentamente a la mesa, con la mirada perdida en la ventana. De vez en cuando, una lágrima rodaba por su mejilla. No la presioné. Sabía que la herida era profunda, que necesitaba tiempo. Yo solo permanecía a su lado, como una madre dispuesta a sostenerla en cada paso. Alejandro comenzó a visitarnos con frecuencia. A veces traía un pequeño ramo de flores, otras unas rosquillas del obrador de la esquina. Cada visita iluminaba un poco el rostro de Sofía, como si su presencia fuera un bálsamo. Un día, llegó nervioso, con una pequeña caja en las manos. Dentro había un llavero en forma de uniforme de taekwondo, el mismo símbolo que yo había enseñado a tantos alumnos años atrás. No tienes que ser fuerte de golpe, le dijo a Sofía, con voz suave. Puedes empezar poco a poco, como hizo tu madre. Vi cómo los ojos de mi hija brillaban, conteniendo lágrimas. Apretó los labios y asintió despacio. Gracias, susurró, apenas audible. Yo los miraba desde la cocina, en silencio, y sentí que se me aflojaba un nudo en el pecho. Por primera vez en mucho tiempo, alguien veía el valor de mi hija no por lo que podía dar, sino por lo que era. Un atardecer, el piso se llenó de la luz dorada del sol. Sofía se sentó frente a Alejandro en el sofá, jugueteando con el borde de su jersey. Con voz temblorosa, confesó. Quizás nunca pueda tener hijos. Si eso te decepciona, se detuvo, con miedo de arruinarlo todo. Yo, fingiendo lavar platos en la cocina, contuve el aliento esperando la respuesta. Alejandro sonrió con calidez, tomó sus manos y la miró a los ojos. No necesito eso, Sofía. Tú ya eres mi familia. Esas palabras fueron como un soplo de aire cálido, derritiendo el hielo de mi corazón. Vi cómo los ojos de mi hija se llenaban de lágrimas distintas. No de dolor, sino de alivio. Giré el rostro, secándome en silencio. Tras años de humillaciones y desprecios, alguien le decía a Sofía que ella era suficiente, que merecía amor simplemente por ser quien era. Con la llegada de la Pascua, la llevé de la mano al centro de Zaragoza. Caminamos juntas por la Plaza Mayor, donde los niños reían, y el aire olía a empanadas recién horneadas de los puestos callejeros. Sofía llevaba un jersey claro,
el cabello recogido, y por primera vez en meses, la vi sonreír. Una sonrisa luminosa como el sol de primavera. Mamá dijo suavemente: echo de menos cuando me enseñabas a hacer tarta de manzana, cuando me contabas tus combates de taekwondo. Le apreté la mano, sonriendo también. Yo también lo echo de menos, cariño. Y aún tenemos tiempo para hacer muchos recuerdos más. Nos sentamos en un banco de madera, mirando a los niños que jugaban junto a la fuente. Y en ese instante comprendí algo profundo. Los tribunales podían comprarse. Las sentencias podían manipularse. Pero la justicia del corazón, el amor, el respeto, la resiliencia, nadie podía arrebatárnosla. Sofía, aunque había perdido tanto, estaba empezando a encontrarse de nuevo, paso a paso. Y yo, que me había sentido impotente, descubrí que mi mayor fuerza no eran los golpes del tatami, sino el amor por mi hija. Alejandro apareció con una bolsa de churros calientes. Nos ofreció uno a cada una. Y los tres reímos como si el peso de los últimos meses se aligerara un poco. Miré a mi hija y vi en sus ojos un destello de esperanza. Quizás las cicatrices que dejaron los Whitlock nunca desaparecerían, pero ella estaba aprendiendo a seguir adelante, a abrirse al amor de quienes realmente la valoraban. Y yo, a mis 65 años, después de tantas batallas, entendí que la lucha más importante de mi vida era por la felicidad de Sofía. En los días posteriores al juicio, Zaragoza parecía vibrar con un rumor constante. Los periódicos locales hablaban sin descanso del caso, y los titulares eran cada vez más atrevidos. Juicio Whitlock, justicia comprada, influencias en los tribunales. ¿Quién protege realmente a las familias poderosas? La voz de una madre contra el silencio de la ley. Cada mañana me despertaba con el corazón encogido, temiendo ver el nombre de Sofía en las noticias. Pero, al leer los artículos, notaba algo diferente. La prensa no nos atacaba, sino que comenzaba a cuestionar el poder de los Whitlock. En las redes sociales, el video de mi hija abrazada a Alejandro en plena sala del tribunal seguía propagándose como un incendio. La imagen de Sofía, llorando y suplicando que no hubiera más violencia, tocó fibras sensibles en miles de personas. Los comentarios eran una avalancha. ¿Cómo es posible que un juez descarte pruebas tan claras? Esto huele a corrupción de lejos. Una mujer que pierde 4 hijos y aún la llaman inútil. ¡Qué vergüenza! Leía esas palabras en la pequeña mesa de mi piso, con la luz amarilla de la lámpara reflejándose en los papeles desordenados. Aunque el tribunal nos había fallado, el pueblo empezaba a ver la verdad, y eso me daba un respiro. Pero la exposición también atraía riesgos. Una tarde, mientras Sofía dormitaba en el sofá, escuché un ruido en el pasillo. Al abrir la puerta, encontré un sobre tirado en el suelo. Lo recogí con cautela. Dentro había un recorte de periódico con la foto de nosotras en el tribunal y una frase escrita con tinta negra y trazos apresurados. Deja esto ahora. No tienes idea de lo que te puede pasar. Sentí la sangre hervir en mis venas. Rompí la nota y la lancé al cubo de basura. No pensaba dar un paso atrás. Intentaba mantener la normalidad en casa. Cada mañana preparaba café, pan con aceite y una flor fresca en un vaso sobre la mesa, muchas veces un detalle que Alejandro traía en sus visitas. Él se había convertido en un apoyo constante. Venía algunos días con una bolsa de pan caliente, otros con rosquillas, y a veces solo con su sonrisa sincera. Cada visita parecía arrancar a Sofía un pedacito de la oscuridad en la que estaba atrapada. Una tarde llegó con un periódico doblado bajo el brazo. Lo dejó sobre la mesa y me dijo con voz firme: «Mire, señora Teresa, la verdad empieza a salir a la luz». El artículo hablaba de la valentía de Sofía, de cómo había enfrentado no solo a su esposo, sino a toda una familia poderosa. Lo leí despacio, sintiendo un nudo en la garganta. Una mujer que sobrevivió a la humillación gracias al amor de su madre y al apoyo leal de un antiguo alumno convertido en policía. «Gracias, hijo», le dije, posando una mano sobre la suya. Él se ruborizó, encogiéndose un poco de hombros, pero se quedó a cenar con nosotras. Esa noche compartimos un guiso sencillo de lentejas. Por primera vez en mucho tiempo, escuché a Sofía reírse tímidamente cuando Alejandro contó una anécdota de su etapa en la academia de policía. Ese sonido fue música para mis oídos. Sin embargo, la tranquilidad era frágil. A la mañana siguiente, alguien golpeó la puerta con violencia. Al abrirla, vi un paquete sin remitente. Dentro, una cuerda enrollada y otra nota.
Esto es lo que te espera si sigues abriendo la boca. El corazón se me paralizó por un instante. Cerré el paquete de golpe y respiré hondo. Sabía que era una amenaza clara. Miré a Sofía, que me observaba desde el sofá con los ojos abiertos de terror. Me obligué a sonreír y dije con firmeza: no te preocupes, cariño. No podrán con nosotras. Pero, en lo más profundo de mi pecho, supe que la guerra contra los Whitlock acababa de empezar. Esa noche, después de recibir el paquete con la cuerda, apenas pude dormir. Me quedé sentada en la mesa de la cocina, con la lámpara encendida y los papeles esparcidos delante de mí, los recibos bancarios, los informes médicos, las notas de la doctora Florencia. Todo era un mapa de la vida de mi hija. Cada documento era prueba, pero también herida. Mientras tanto, Sofía dormía inquieta, murmurando en sueños, con las manos apretadas contra el pecho. Me acerqué, le acaricié el cabello y le susurré: estoy aquí, hija mía. Nadie volverá a hacerte daño. A la mañana siguiente, la llevé de nuevo a terapia. La doctora Florencia nos recibió con su mirada cálida. Tras escuchar a Sofía, me dijo con voz grave: ella necesita tiempo y protección. Si su entorno no cambia, la herida nunca cerrará. Asentí en silencio, sabiendo que esas palabras eran verdad. Por la tarde, Alejandro apareció en casa. No llevaba uniforme, solo una chaqueta sencilla. Traía consigo una carpeta gruesa. He estado recopilando información, me explicó. Con seriedad. Conversaciones, informes, testimonios de vecinos que vieron cómo trataban a Sofía. No es mucho, pero es un comienzo. Lo abracé con gratitud. Ese chico, que años atrás había sido un alumno risueño en mi tatami de taekwondo, ahora se había convertido en nuestro aliado más firme. Pasaron los días, y poco a poco Sofía empezó a mostrar pequeños cambios. Una mañana, mientras yo preparaba café, la encontré hojeando el recetario que Alejandro le había regalado. Quizás podríamos intentar hacer una empanada, murmuró con timidez. Sentí que el corazón me daba un vuelco. Claro que sí. Cariño, le respondí con una sonrisa. La haremos juntas. Aquella tarde, amasamos la masa, picamos cebolla y pimientos, y mientras el horno desprendía un aroma cálido, vi a mi hija reír suavemente. No era la carcajada de antes, pero era un primer paso. La noticia del caso seguía extendiéndose. Un canal de televisión local dedicó un reportaje a la influencia de los Whitlock en los tribunales. Mencionaron a José, antiguo juez, y las conexiones políticas que aún conservaba. Vi el programa con el corazón encogido, sabiendo que enfrentarnos a ellos era como golpear una muralla, pero también vi la indignación crecer en los comentarios de la gente. Una tarde, mientras regresaba del mercado con una bolsa de frutas, noté que alguien me seguía. Apuré el paso, el corazón latiéndome fuerte. Doblé por una calle lateral y lo vi claro. Un hombre con gorra, que al cruzar su mirada con la mía se dio la vuelta sin decir nada. Al llegar a casa, cerré la puerta con llave y respiré hondo. Alejandro, que había venido poco después, me escuchó en silencio y frunció el ceño. No es imaginación suya, señora Teresa, dijo. Los Whitlock no van a quedarse quietos. Pero no está sola. Me tranquilizó, aunque sabía que el peligro era real. Esa misma noche, mientras cenábamos, Sofía se atrevió a hablar más de lo que había callado durante meses. Con voz baja, recordó los insultos de Carolina, las burlas de Tamara, las noches en que Raúl la dejaba sola mientras se iba con amigos. Yo la escuchaba con el alma desgarrada, pero sin interrumpirla. Necesitaba soltarlo. Cuando terminó, rompió en llanto. La abracé fuerte, murmurando al oído: ya pasó, hija. Todo eso quedó atrás. Ahora estamos juntas. Los días siguientes, traté de llenar la casa de vida. Cocinábamos, salíamos a caminar por el parque, veíamos películas antiguas en la televisión. Y siempre, como una sombra protectora, estaba Alejandro, trayendo algo para animar a Sofía. Una tarde apareció con una pequeña planta de jazmín en una maceta. Para que la cuides, Sofía. Igual que tú, necesita tiempo y cariño para florecer. Ella acarició las hojas con ternura, y vi un brillo nuevo en sus ojos. Pero la batalla no había terminado. Sabía que los Whitlock estaban preparando algo. Lo sentía en cada nota anónima, en cada mirada hostil de desconocidos en la calle. Lo que no sabía era hasta qué punto estaban dispuestos a llegar. Los días se volvieron rutina, pero cada sombra en la calle me recordaba que los Whitlock no habían terminado con nosotras. Una tarde recibí la llamada de Héctor, mi amigo abogado.
Su voz sonaba grave. Teresa, me he enterado de que la familia Whitlock está moviendo hilos. Quieren desacreditarte. Dicen que manipulas a Sofía para sacarle dinero a Raúl. Apreté el teléfono con fuerza. La rabia me subió por la garganta. ¿Cómo se atreven? He sacrificado todo por mi hija. Lo sé. Teresa respondió con calma. Pero prepárate. Van a usar cualquier recurso para hundirte. Colgué y me quedé mirando la ventana. La ciudad seguía su curso. La gente caminaba ajena, mientras yo sentía que una tormenta se cernía sobre nosotras. Esa noche, mientras ordenaba los papeles, sonó el timbre. Abrí la puerta y encontré un sobre grande en el suelo. Dentro había fotos. Imágenes de mí entrando al tribunal, de Sofía caminando con la cabeza baja, incluso de Alejandro acompañándonos. Una nota estaba escrita con tinta roja. Sabemos dónde estás. No desafíes a la familia equivocada. Sentí un escalofrío. Cerré la puerta con doble vuelta y guardé el sobre en un cajón. No podía mostrarle eso a Sofía, no en su estado. Al día siguiente, llevé a mi hija al parque central para distraerla. Era primavera, y los niños corrían alrededor de la fuente. El aire olía a churros recién fritos. Sofía caminaba despacio, aún frágil, pero al sol se le notaba un color más sano en las mejillas. Nos sentamos en un banco. Ella miraba a los niños y, con voz temblorosa, me dijo: «Mamá, a veces pienso que nunca tendré una vida normal». Le apreté la mano. «La tendrás, Sofía. Quizás no como imaginabas, pero la tendrás». Ella me miró con lágrimas contenidas. Y por un momento vi en sus ojos la niña que solía saltar en mis brazos cuando escuchaba villancicos. En ese instante apareció Alejandro, con una sonrisa tímida y una bolsa en la mano. «He traído churros. Pensé que nos vendrían bien». Nos reímos los tres mientras compartíamos el dulce, y por un momento el peso del mundo se aligeró. Pero la calma no duró mucho. Esa misma tarde, cuando regresábamos a casa, encontramos la puerta entreabierta. El corazón me dio un vuelco. Entramos con cautela. Los cajones estaban revueltos. Los papeles tirados por el suelo, los marcos de fotos rotos. «Dios mío», susurró Sofía, llevándose las manos a la boca. Alejandro entró primero, revisando cada rincón como el policía que era. Tras unos minutos, volvió con el ceño fruncido. «No se han llevado nada de valor». Esto fue una advertencia. Me llevé la mano al pecho, respirando agitada. Habían invadido nuestro único refugio. Sofía se sentó en el sofá, temblando. La abracé fuerte, jurando en silencio que no permitiría que la quebraran otra vez. Esa noche, Alejandro se quedó en la sala, sentado en una silla con la chaqueta puesta y la mirada fija en la puerta. Como un guardián, yo lo observaba desde la cocina, con lágrimas silenciosas. Aquel muchacho, que podría haberse apartado del problema, estaba arriesgando todo por nosotras. Al amanecer, cuando por fin me acerqué a darle las gracias, me respondió sin dudar: «No es un sacrificio, señora Teresa. Es lo correcto». Me conmovió hasta lo más profundo, pero en mi interior sabía que aquello era solo el principio. Los Whitlock no se conformarían con intimidaciones, y la siguiente jugada podía ser aún más peligrosa. Los días siguientes se volvieron aún más tensos. Cada vez que salía a la calle, tenía la sensación de que alguien nos vigilaba. Un coche oscuro aparcado frente a mi edificio. Un hombre fumando en la esquina que desaparecía cuando yo lo miraba demasiado. Alejandro venía cada tarde después de su turno. Revisaba la cerradura, el pasillo y hasta las ventanas. Su presencia nos daba seguridad, pero también confirmaba lo que yo temía. Los Whitlock estaban detrás de todo. Una noche, mientras cenábamos sopa caliente, mi hija se atrevió a hablar. Su voz temblaba, pero había en ella una determinación nueva. «Mamá, no quiero que huyas más. No quiero vivir escondida. Quiero enfrentarme a ellos». Me quedé mirándola, con la cuchara en el aire. Vi en sus ojos una chispa que hacía meses estaba apagada. «Sofía», susurré, conmovida. Alejandro la miró también, con una mezcla de orgullo y preocupación. «Si decides enfrentarte a ellos, no estarás sola. Yo estaré a tu lado». Mi hija asintió despacio. Por primera vez, parecía creer en esa promesa. Los rumores sobre los Whitlock crecían en Zaragoza. En cafés y plazas, la gente murmuraba sobre cómo un antiguo juez como José seguía teniendo poder en los tribunales. Algunos periodistas empezaron a investigar sus vínculos con políticos y empresarios. Un día recibí una llamada anónima. Una voz masculina, distorsionada, dijo:
Señora Teresa, cuidado con lo que busca. Hay cosas que es mejor no destapar. Y colgó de inmediato. Me quedé helada. Alejandro, al enterarse, insistió en que debíamos denunciarlo. Pero yo sabía que en esa ciudad, muchos policías aún obedecían a los Whitlock. Aún así, agradecí su valentía. La situación alcanzó un punto crítico una tarde, cuando al volver del mercado encontramos la puerta de casa forzada otra vez. Esta vez, no solo habían revuelto los cajones. En la pared del salón habían pintado con spray rojo una sola palabra: ríndete. Sofía se echó a llorar cayendo de rodillas. Corrí a abrazarla. ¡Basta ya!, grité con rabia contenida. No volverán a humillarte. Alejandro llamó a la comisaría, pero el informe fue breve, casi indiferente. Otro allanamiento, sin pruebas claras de los culpables. Yo sabía lo que significaba. Alguien estaba encubriendo a esa familia. Esa noche, mientras mi hija dormía, me quedé en vela junto a la ventana. Recordé los años en que viajaba como entrenadora de taekwondo, creyendo que la disciplina y la justicia siempre prevalecerían. Ahora veía cómo la justicia podía ser comprada y torcida. Me juré a mí misma que no permitiría que eso definiera el destino de Sofía. Poco después, Héctor me llamó con una propuesta. Teresa, hay periodistas independientes que están siguiendo tu caso. Si cuentas tu historia en público, no podrán silenciarte. Me quedé en silencio, pensando en el riesgo. Hablar significaba exponernos aún más, pero también significaba arrebatarles el control a los Whitlock. Miré a mi hija, dormida en el sofá, con el rostro cansado pero sereno bajo la manta. «Haz los contactos», Héctor respondía al fin. «Ya no tengo miedo». Esa decisión cambiaría todo. La entrevista con los periodistas se organizó en secreto, en un pequeño café de Zaragoza, donde solía reunirme con antiguos compañeros del dojo. Héctor me acompañó, revisando cada rincón antes de que llegaran. Alejandro también estaba allí, sentado cerca de la puerta, atento a cada movimiento como un guardián silencioso. Dos reporteros jóvenes, con grabadoras y cuadernos, se sentaron frente a mí. Me miraban con respeto, pero también con esa curiosidad de quien sabe que lo que está a punto de escuchar puede ser dinamita. Respiré hondo y empecé a contar todo. Desde aquella Nochebuena en la que encontré a Sofía tiritando afuera a la intemperie, hasta los insultos de Carolina y Tamara, los abusos de Raúl y la soberbia de José en los tribunales. Mostré los recibos bancarios, las notas médicas de la doctora Florencia, las amenazas anónimas. Todo lo extendí sobre la mesa como si fueran piezas de un rompecabezas que mostraban la crueldad de una familia. Los periodistas tomaban apuntes frenéticamente. Uno de ellos me dijo con voz firme: «Señora Teresa, esta historia no puede quedar oculta. Vamos a publicarla». Sentí un peso enorme levantarse de mi pecho. Cuando salimos del café, Sofía me esperaba en la acera, nerviosa. Le tomé la mano y le dije: «Hija, ya nadie podrá decir que tu dolor no existe». Ella me abrazó con fuerza, las lágrimas cayendo sobre mi hombro. Días después, el reportaje salió en la portada de varios periódicos y se difundió en noticieros de televisión. Titulares en letras grandes decían: «La verdad detrás de la familia Whitlock, testimonios de abuso y corrupción sacuden a Zaragoza». El artículo incluía fotos de Sofía en el tribunal, citas de la doctora Florencia y mi propio testimonio. El país entero hablaba de nosotras. La reacción fue inmediata. Personas desconocidas empezaron a enviarnos mensajes de apoyo. Vecinas nos traían comida casera, panaderos dejaban bolsas de bollos en la puerta. La comunidad nos abrazaba como nunca lo habían hecho. Pero la furia de los Whitlock también creció. Una noche, recibí otra llamada anónima. Una voz ronca, llena de odio, dijo: «Te has condenado. Si no te callas, lo lamentarás». Colgué con las manos temblando, pero ya no sentía miedo. Tenía la certeza de que la verdad estaba de nuestro lado. La presión pública comenzó a dar frutos. Investigadores del tribunal abrieron un expediente para revisar el papel de José en varios juicios pasados. Algunos políticos, antes cercanos a los Whitlock, empezaron a distanciarse de ellos. En casa, la transformación de Sofía era lenta pero real. Un día se levantó temprano, se peinó con cuidado y me dijo: «Mamá, quiero acompañarte al mercado». Caminamos juntas por la plaza, entre los puestos de frutas y especias. El sol de primavera iluminaba su rostro, y por primera vez